Buenas tardes, señoras y señores. China quiere reabrir, relanzar su economía después de varios años desde la pandemia, con muchas limitaciones y restricciones. Las medidas sanitarias acaban de quedar en suspenso y en ese contexto las bodegas españolas lo que buscan es al menos frenar la caída a corto plazo que viene representando la exportación al gigante asiático. Hasta octubre, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, habrían bajado esas ventas, esos envíos, un 28% de media desde nuestro país. El reto, sin embargo, será volver a crecer como antaño. Confiemos en que la apertura del mercado, a pesar de todas las dudas que está sembrando China en el mundo entero sobre cómo se está haciendo esa reapertura, pero confiemos en que esa reapertura pueda mejorar algo, si no crecer mucho las ventas en el mercado chino, al menos que se frene la caída. Insisto, volvemos a la necesidad de diversificar en más mercados. Bien, pues esta es una de las referencias del día en este día de San Ildefonso, que le vamos a contar también otras noticias como estas que avanzamos en titulares. La buena marcha que llevan cebadas y trigos en las explotaciones cerealistas animan a los agricultores a planificar un abonado con urea. El frío retrasará algún día la labor para que filtre mejor al suelo. Los almacenistas esperan que la campaña se anime tras el bajón de los consumos de fertilizantes en sementera por los altos precios. En el mercado, las materias primas siguen perdiendo posiciones. Atención, las industrias agroalimentarias. Hasta el 28 de febrero pueden presentar proyectos de inversión para fortalecer sus estructuras productivas. El Ministerio de Comercio coordina el primer eje del PERTE con 510 millones de euros de Europa. Habrá una segunda fase para financiar inversiones en digitalización y una tercera para promover la investigación y la innovación. En total, más de 1.100 millones de euros. La despensa agroalimentaria de Castilla-La Mancha sale de Fitur y se mete de lleno en las cocinas de Madrid Fusión, un escaparate gastronómico que abre este lunes sus puertas durante 3 días, cumpliendo ya 21 ediciones. Tras la pandemia, la restauración ha sido uno de los canales que más rápido recuperó su pulso. Marcas de calidad de la región como Raíz Culinaria presente en el evento. Empezamos a pie de campo y algo nevado, como vemos en esta imagen que nos llega desde El Pozo, en Guadalajara, de nuestro amigo Marcos Valdominos, que está precisamente con los lavandines, reponiendo marras de la plantación que hizo el año pasado. Dice que no han fallado muchas, pero le gusta hacer las cosas bien. Cuando llegaron a la finca, pues como ven, estaba con esa ligera capa de nieve. Desde Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, Alfonso Blanco con otras tareas propias de un buen tempero, el que presenta la tierra, desde luego con estos días de niebla y después de las últimas lluvias de diciembre. De esta forma, las bañeras de las abonadoras parece que vuelven a la carga con una mezcla, en este caso de sulfato de potasa un 30%, para las siembras de trigo que cojan fuerza. Las de Marinete, nos escribe desde la finca La Grajuela, en la provincia de Albacete. Ahí tiene también otro testimonio en imagen. En sementera ya vimos cómo se retrajo bastante el consumo. Datos del Ministerio de Agricultura cuantificaron un 30% menos la fase de abonado de fondo precisamente para preparar las siembras. Ahora, con el buen porte que presentan después de la lluvia, parece que está algo más animado, al menos en esa fase inicial de cobertera con las ureas. Blanca Lozano. El año pasado apenas se aplicó abono por los altos costes que experimentó esta materia prima y en su lugar muchos agricultores optaron por el estiércol. Algunos vendedores de fertilizantes nos cuentan que ha cambiado algo esta tendencia en los últimos meses. Los buenos precios del cereal y de la aceituna han animado a los agricultores a abonar y una pequeña parte de este empujón se debe a las últimas lluvias. Es ahora tiempo de aplicar nitrogenado en los cereales, por ejemplo, pero nos dicen que todavía impera la incertidumbre. Los pedidos no terminan de despegar, como decimos, debido a esa subida en los insumos, a esa subida en los costes de producción. Bueno, el año pasado, con la subida de precios tan fuerte que tuvo el abono, el agricultor pues, intentó buscar otros elementos nutritivos como el estiércol. Este año el abono parece que se ha relajado un poquito en el precio. Y además, pues como la aceituna y como el cereal tuvo un precio un poquito más elevado, pues parece que se está animando el agricultor este año a echar un poquito más de abono. También es cierto que el año pasado, al no echar nada, pues la planta tiene una necesidad importante. Entonces, pues no se puede abandonar ya 2 años seguidos sin echar a los cultivos un poquito de abono.
con este precio del abono y de ciertos cultivos, como la viña, que la viña no arranca de subir el precio, son precios que no son muy altos y el agricultor intenta quitar gastos de donde puede. El abonado no es un buen elemento para quitar gastos, hay que darle de comer a la planta. Las materias primas siguen bajando, siguen desescalando precisamente de esos precios. Las cebadas ya estaban la semana pasada por debajo de 300 euros y en este caso pierden 2 por tonelada hasta 290 en la sesión de Albacete del día 19 de enero. Veremos qué ocurre este jueves, pero de momento precios a la baja también en los trigos forrajeros, caen incluso algo más, en 3 euros está el descuento a 309 por tonelada. El maíz de secadero permanece expectante, la cotización al menos repite en 303 sin variaciones y las avenas son las que igualmente siguen bajando, otros 2 euros, pierden a 292, estaría el precio en este mercado. Vamos a ver qué ha ocurrido en la otra parte de la región, el mercado de Asaja que gestiona en este caso la organización agraria Asaja, donde también vemos descuentos notables de 4 euros en las cebadas de pienso, todavía por encima aquí de los 300 euros, 307 de media por tonelada. 1 euro se ajusta el trigo panificable a 341, vemos que precios más fuertes en esta zona también de gran consumo ganadero, los maíces, el maíz de secadero en 318, también por encima del precio que veíamos en Albacete, y cae la avena rubia 3 euros por tonelada a 322, es el precio que da la lonja de Asaja para la provincia de Toledo. Desde el año 2012 hasta la pandemia, hasta 2020, las tierras agrícolas dedicadas a agricultura ecológica aumentaron en más de un 50%, a un ritmo medio de casi un 6% cada año. Sin embargo, hay diferencias notables, muy grandes, y también diferentes velocidades según el país que miremos, o incluso dentro de cada país, por ejemplo, sin ir más lejos, en España, por regiones. Si Castilla-La Mancha o Andalucía encabezan el ranking nacional de superficie en el ecológico, otras comunidades vecinas como Castilla y León, por ejemplo, van muy por detrás. De ahí que la media en Europa sea al final, en ese periodo, 2012-2020, del 9,1%, muy lejos del objetivo ambicioso del 25% de alcanzar de superficie agraria útil al final de 2030, según lo establecido en la PAC. El promedio de las explotaciones agrarias ecológicas son más grandes que las convencionales, están dirigidas por administradores agrícolas más jóvenes, según un informe de la Unión Europea. La expansión que tenga estos años, la agricultura ecológica y los cultivos, más allá de la aspiración que marcan los reglamentos comunitarios, dependerá desde luego de la respuesta que ofrezca el mercado a esas producciones, ya que de por sí es un modelo con mayores costes, de ahí que cuente también con ayudas de la Unión Europea. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la almendra ecológica? En los últimos meses se ha notado una caída de la demanda de almendra ecológica, según anotan algunas lonjas, hasta el punto de que muy pocas marcan su precio. La cotización, por ejemplo, en la lonja de Reus, en un año ha perdido más de 2 euros por kilo, al pasar de 7,90 que tuvo a 5,85 de media por kilo grano esta misma semana, una cotización que no se registraba desde octubre de 2017. Así las cosas, aquí también en la mesa de precios que hace la lonja de Albacete, vemos que desde luego la cotización se ha ido alejando progresivamente a medida que ha ido perdiendo posiciones. En la última sesión no descontó nada, pero sigue en los 6,20 euros de media para esa categoría de ecológico. Vamos a ver cómo están el resto de categorías donde no ha habido movimientos, un compás de espera en el mercado de la almendra, con las informaciones que llegan, por ejemplo, de California, que condiciona bastante la evolución de estos precios. Las comunas en 3,85, precios bastante bajos para la aspiración del propio agricultor, marconas en 7,60, quizá el precio más elevado dentro de esta categoría varietal, y en 5,60 las larguetas, por ejemplo, también permanece en el mismo punto que la última revisión que hizo la lonja albaceteña. Por último, la guara estaría en 4 euros sin variaciones. Eso en el mercado. En suelo siguen avanzando las nuevas plantaciones de estos leñosos, también de pistacho. Los agricultores supervisan estos días el estado del arbolado, fundamentalmente con el giro que acaban de dar las temperaturas, porque echan en falta horas de frío, en el caso, por ejemplo, de los pistacheros, ya que es un factor fundamental para una buena floración y cuajado. Con el cambio climático, cada vez más acusan variaciones en las temperaturas que en poco o en nada ayudan a fructificar. Estamos empezando a sufrir, o se está empezando a ver en el campo, las horas de faltas de frío. Es necesario por el tema de la planta que haya una parada
y estamos empezando a ver que la parada cada vez es más larga. Es decir, tarda más en hacer una parada vegetativa cualquier plantación. Tiene que haber una media de entre frío y calor durante el año, es decir, las mismas horas de calor tiene que hacer las mismas horas de frío para que una planta pues vaya cumpliendo todo su año vegetativo. Más cosas. Este día abrimos la agenda para destacar algún plazo que se abre precisamente desde este lunes y hasta el 28 de febrero. Hablamos del PERTE agroalimentario con fondos de reconstrucción de la Unión Europea para inversiones que busquen fortalecer las estructuras productivas de la industria agroalimentaria en general. En una primera fase con 510 millones de euros que vienen de Europa, como saben, lo va a coordinar el Ministerio de Industria y Comercio. Habrá una segunda fase para financiar también inversiones en digitalización. Y habrá dinero también para promover proyectos de investigación e innovación. En el conjunto de este PERTE agroalimentario, según el presupuesto del Gobierno de España, son 1.100 millones de euros. Permítame un consejo comercial en este punto. ¿Saben que muy cerca de ustedes, en la provincia de Toledo, pueden encontrar el recambio agrícola que necesitan? Más de 50.000 referencias en stock, profesionales del sector para atender sus consultas técnicas, tienda online y envíos en el día. Además, ¿saben que fabrican aquí sus piezas en la provincia? No espere más, puede ponerse en contacto con ellos a través de su página web www.chaparroagricola.com, por teléfono o visitarles personalmente en sus instalaciones de Olías del Rey. Chaparro Agrícola Industrial es su proveedor de confianza. Este es un consejo comercial del programa El Campo. Y miramos a otra campaña que está ahora mismo en marcha, la de las hortalizas de invierno, para fijarnos en el romanesco. Empieza a recogerse en noviembre y en esta finca de Cancarís, en Albacete, suele prolongarse hasta el mes de enero o incluso principios de febrero, según el corte que haya. Aquí tienen unas 120 hectáreas con unos rendimientos que se acercan al 1,5 millones de kilos en la cosecha que esperan. De la familia del brócoli o de la coliflor, el romanesco se consume en España, pero de momento la mayor parte, al menos de lo que están cortando aquí, va hacia el exterior. Vamos a hacer una parada con esta imagen, volvemos enseguida, hablamos del vino y nos vamos de feria. China acaba de estrenar año nuevo y quizá como buen propósito, al menos sus autoridades buscan reabrir la economía, relanzarla después de prácticamente 2 años y medio con muchas restricciones por las medidas sanitarias frente al coronavirus. En ese contexto, las bodegas y el sector vitivinícola en general buscan, al menos a medio plazo, frenar la caída en las ventas que en este periodo fundamentalmente han tenido. Hasta 2018 la exportación iba creciendo de una manera notable. Desde ese momento y especialmente los años de la pandemia, del coronavirus, todo ha ido en una dirección contraria. Por eso, desde el Observatorio Español del Mercado, que anotan una caída en las ventas en China de enero a octubre del 28%, creen que lo más urgente ahora es frenarla. Confiemos en que la mayor apertura del mercado chino afecte beneficiosamente a nuestras ventas. En el caso chino, que es un mercado en el que teníamos todos muchas expectativas puestas, porque el ritmo de crecimiento fue extraordinario hasta el año 2018 aproximadamente, ya a partir del 2018 ha empezado a caer mucho. Una caída que, por cierto, se agravó durante la pandemia, pero que venía de antes de la pandemia y que se ha mantenido y se sigue manteniendo con los datos que tenemos del año 2022 hasta el mes de octubre prácticamente, donde, si no mal recuerdo, tenemos una caída de ventas todavía en el mercado chino de en torno a un 28%. Es decir, no se está notando por ahora una mejora de las ventas en China. Confiemos en que la apertura del mercado, a pesar de todas las dudas que está sembrando China en el mundo entero sobre cómo se está haciendo esa reapertura, pero confiemos en que esa reapertura pueda mejorar algo, si no crecer mucho las ventas en el mercado chino, al menos que se frene la caída. Insisto, volvemos a la necesidad de diversificar en más mercados. Pues diversificar y hacer promoción. De hecho, las bodegas y otros sectores agroalimentarios han cerrado un buen balance con su participación en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que ayer echó ya el cierre. Quizás el sector bodeguero, de los que más partida han sacado precisamente a esta nueva edición. Por el stand de Castilla-La Mancha hemos visto nuevas iniciativas de enoturismo, nuevas rutas como las que presentó la Denominación de Origen Almansa. Es un turismo que dijéramos de nivel medio-alto, porque no es el turismo de costa que a todos conocemos, es una experiencia enoturística. Normalmente las personas que vienen tienen interés en el sector del vino, pero además esto está combinado con una excelente gastronomía y una cultura que tenemos en la zona.
Para que tengan un dato, por el stand de Castilla-La Mancha estos días han pasado más de 21.000 personas en estos días de feria, han duplicado la actividad profesional con más de 1.000 reuniones y encuentros según la Consejería de Economía. El sector no abandona el IFEMA para meterse también de lleno desde hoy y por otros 3 días en los fogones de Madrid Fusión. Los canales cortos de comercialización se han convertido en un valor importante para la alta cocina que busca en el origen y en esa proximidad recuperar la autenticidad del recetario como mejor fórmula también para fidelizar con el cliente, con el consumidor. Vinos, carnes, quesos, aceites, todos los alimentos componen estos días también un excelente maridaje con los grandes expertos en el arte del buen comer. Siempre presumimos de esa pequeña alacena o esa gran alacena que tenemos, porque tenemos un espacio de territorio muy grande y muy amplio, donde desde Ciudad Real o Albacete hasta el norte de Guadalajara, Molina de Aragón, nos distancian casi 400 kilómetros y entre ello tenemos vega, tenemos montaña, tenemos sierra, tenemos pastos, tenemos secano, tenemos regadío. Por lo tanto, tenemos la gran suerte de tener una variedad de productos magnífica, tener una ganadería extensiva y pequeña fantástica, con todo lo que conlleva, con esas pequeñas queserías, con esos pequeños productores que hacen productos excelentes, y al final lo que hacemos como prescriptores es invitarles o incitarles a que los prueben. Como la flor manchega, que no podía faltar, pero bueno, es verdad que lo hemos tenido como un snack, rollo chupa chups, con una cremita de lima, y luego una tortita con una crema de azafrán. Está muy rica, buenísima. No se hace muy pesada porque es muy ligera con la crema de lima. Traemos, como no, haciendo homenaje a nuestro cordero manchego, un par de platitos, también un poquito de bacalao, que también hay que meter pescado, y luego finalizamos con una buena torrija. Venimos de Talavera de la Reina. Nuestro saber hacer, y bueno, al final lo que queremos es ponerlo ante el público para que todo el mundo conozca esta gran comunidad autónoma. Sigue siendo una chuleta, lo único que la preparación es distinta. Se le recorta toda la falda, se le deja el palito un pelín más largo y se aprovecha lo que es el centro de la chuleta. Una chuleta de cordero, en este caso de pierna, la tiramos a la plancha así de fácil, y después en el pan podemos meter lo que nos dé la gana, pimientos asados, cebollas asadas. Bueno, pues si hay una imagen que sintetiza precisamente esos propósitos, el origen, la raíz, es la marca diferenciada Raíz Culinaria, que agrupa precisamente este propósito, impulsada por la Consejería y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Son 3,5 millones de euros los que vamos a destinar de los fondos Next Generation a seguir impulsando nuestra gastronomía regional con este plan tan novedoso para las próximas fechas. Y luego también, bueno, pues vamos a traer a cocineros y críticos de 50 Best Restaurants para que a lo largo de la primavera empecemos a recorrer también las distintas provincias de nuestra región, visibilizando todo nuestro potencial. Estamos llegando al final, lo hacemos como siempre con sus imágenes, fotografías, anímense a enviarlas por correo o a través del WhatsApp para buscar con ellas el refrán. Comenzamos con los nuevos ayudantes que tienen en la ganadería, Carmen, Bruno, Celia, en Membrilla, la foto de Miguel Ángel, ahí con el pastoreo precisamente, careando a las ovejas. La familia Hervás, del pueblo de Belinchón, nos escribe precisamente con el último remolque quizá de aceitunas este año, y Eusebio Palomares nos manda esta imagen faenando con el tractor bajo ese bonito atardecer desde Alcázar de San Juan, parece un dibujo. Estas nieblas en Agudo, en Ciudad Real, en la imagen desde San Blas de la familia Mansilla Barranquero. Y terminamos con este otro atardecer desde Casas de Fernando Alonso que nos manda Juanfer, para poner el refrán que dice: de los santos de enero, San Ildefonso es el primero, detente varón, que el primero es San Antón. Bueno, pues efectivamente ya pasó San Antón, hoy San Ildefonso y ya pronto San Blas. Aquí lo dejamos de momento. Hasta la noche, adiós.